Bienvenidos a Vision Time en español. Soy María Laura Claverí. Les dejo nuestro resumen de hoy. Luego de 16 años al frente de Alemania, la canciller Angela Merkel terminó su mandato, pero estará activa hasta la formación del nuevo gobierno. Continúa la crisis energética en Europa y los precios que van en aumento alcanzaron su récord histórico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se proclama en apoyo a la participación activa de Taiwán en la ONU. Texas proclama una nueva ley para proteger a los niños de las ideologías que estimulan el cambio de sexo. Y el sur de Italia fue azotado por un raro huracán mediterráneo conocido como Medicane. Comenzando con el programa de hoy, un momento histórico para Alemania y toda Europa. Llegó el final de la era Merkel, que envió la inauguración del próximo Parlamento alemán desde la galería de visitantes horas antes de convertirse en canciller interina. Angela Merkel es, desde el martes, una canciller en funciones. Sus 16 años de gobierno acabaron. Merkel, canciller de Alemania desde el 2005 y líder de su partido, la CDU, desde el 2000, es una de las figuras que más marcó la política europea en los últimos años. Pero Alemania eligió un nuevo Bundestag, el 20º en su historial federal de posguerra, en unas elecciones nacionales celebradas el 26 de septiembre. Merkel estará activa hasta la formación del nuevo gobierno que negocian el Partido Socialdemócrata con los Verdes y los liberales del FDP. Estas formaciones tienen voluntad de llegar a un acuerdo en noviembre. Según la Constitución alemana, el mandato de un canciller termina cuando se reúne el nuevo Bundestag. Sin embargo, si no se ha formado un nuevo gobierno, el canciller saliente permanece en el cargo en calidad de interino hasta que se elija un sucesor. Angela Merkel es hija de una profesora de inglés y latín y de un pastor luterano. Su padre decidió ir contra la corriente de alemanes del este que huían hacia el mundo libre y trasladó a su familia a la Alemania Oriental para predicar en aquel estado comunista y oficialmente ateo. Excelente estudiante, ingresó a las Juventudes Comunistas y aprendió ruso. Estudió física cuántica y hasta la caída del muro trabajó como investigadora en el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias en Berlín del Este. Angela Merkel entró en la política tras el desmoronamiento de la Europa comunista, incorporándose al Partido Despertar Democrático. Durante 16 años, Merkel se reunió con líderes mundiales, asistió al Parlamento y se ocupó de sus asuntos con una variedad de chaquetas de la misma forma y de diferentes colores. Esto fue un punto de mucho comentario y diversión para los alemanes. Por otra parte, muchas de sus políticas con respecto a Alemania y Europa, como su política de fronteras abiertas, el flujo ilimitado de inmigrantes del tercer mundo, su apoyo a una Unión Europea transnacional, le pasaron factura en su país con una serie de reverses electorales tanto a nivel federal como en varios estados. Y hablando de sus planes futuros, Merkel dijo: "He resuelto no hacer nada por el momento y esperar y ver lo que vendrá". Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron en Luxemburgo el martes 26 de octubre para debatir la respuesta del bloque a la subida de los precios de la energía y abordar la crisis energética en la región. Los precios del gas en Europa han alcanzado máximos históricos en otoño y se mantienen en niveles elevados, lo que ha llevado a la mayoría de los países a responder con medidas de emergencia, como topes de precios y subsidios para ayudar a recortar las facturas energéticas de los consumidores. Esto, unido a la eliminación progresiva del carbón y a un mal año para la producción eólica, ha aumentado la necesidad de gas natural. Los precios del gas en Europa han aumentado por dos razones principales: el frío invierno boreal del año pasado, que puso presión sobre los suministros y redujo los niveles de gas almacenado, y el aumento de la demanda en Asia de gas natural licuado. Sin embargo, los países de la Unión Europea tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre un plan a largo plazo. A menos de una semana de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, las discusiones en torno a las políticas ecológicas de la Unión Europea también van en aumento. Por ejemplo, España propuso que los países formen reservas conjuntas de gas, pero esto se topó con la resistencia de otros mandatarios que no creen que esa opción sea viable. Creo que el gobierno español está prometiendo demasiado al decir que la adquisición conjunta de gas resolverá la crisis, dijo el ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes. Ahora, con la promesa concreta de llevar millones de metros cúbicos de gas a Europa y ayudar en esta crisis, aparece en escena el presidente Vladimir Putin.
En un reciente foro ha dado a conocer detalladamente cuánto gas puede proveer Rusia en un tiempo récord. Первая труба Северного потока-2 заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка 17,5 миллиардов кубических метров. До конца текущего года, в декабре, в середине, в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению газовой трубы, второй газовой трубы Северного потока-2. В общем объеме это 55 миллиардов кубических метров. Nord Stream 2 se trata de un proyecto colosal que atraviesa el mar Báltico. Mide unos 1.225 kilómetros y su construcción duró 5 años, con un costo de 11.000 millones de dólares. El Nord Stream 2 pretende duplicar las exportaciones de gas de Moscú a Alemania, sin tener que pasar por Ucrania, aunque primero debe ser aprobado por el regulador de Alemania y la Comisión Europea, un proceso que podría tardar meses. La presión por darle luz verde es fuerte. Putin dice que la crisis del gas y de los precios récord se debe a las políticas energéticas de la Unión Europea. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió el martes a los Estados miembros de las Naciones Unidas que apoyen la participación activa de Taiwán en los organismos de la ONU. Este llamamiento es un desafío directo a China, que afirma que Taiwán es parte de su territorio y que tiene el derecho exclusivo de representar a la isla a nivel internacional. Taiwán ocupó el puesto de China en las Naciones Unidas durante más de 2 décadas, después de que el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek se retirara a la isla cuando las fuerzas comunistas tomaron el control del continente en 1949. Estados Unidos pidió a todos los Estados miembros de la ONU que apoyen la participación robusta y significativa de Taiwán en el sistema mundial, diciendo que los países tienen mucho que aprender de la historia de éxito democrático de la isla autogobernada. Taiwán es un socio fundamental de Estados Unidos y una historia de éxito democrático. Taiwán debería tener una participación significativa en la ONU, especialmente ahora que enfrentamos un número sin precedentes de desafíos globales. Blinken dijo que a medida que la comunidad internacional se enfrenta a un número sin precedentes de cuestiones complejas y globales, es fundamental que todas las partes interesadas ayuden a resolver estos problemas. Esto incluye a los 24 millones de personas que viven en Taiwán. También se refirió al éxito que tuvo Taiwán al enfrentar la pandemia del virus del PSC. Aunque tenemos mucho que aprender de la respuesta de primera clase de Taiwán a la pandemia de COVID-19, Taiwán no estuvo en la Asamblea Mundial de la Salud. Una resolución de la ONU expulsó a Taiwán de los organismos afiliados en favor de Beijing. Desde la expulsión, el Partido Comunista Chino, que considera la isla como parte de su territorio, afirma que tiene el único derecho a representar a Taiwán en la escena mundial. Trabajó enérgicamente para impedir la participación de Taipei en los foros internacionales. China dijo que está seriamente preocupada por el hecho de que Estados Unidos esté a favor de la participación de Taiwán en las organizaciones mundiales y que los esfuerzos de Washington fracasen. Las tensiones entre Beijing y Taipei se han intensificado en los últimos meses. Beijing ha enviado decenas de aviones de combate que atraviesan la zona de defensa aérea de Taiwán. Aún apoyando la política de una sola China, Estados Unidos es el mayor proveedor de armas y está enviando ayuda militar a Taiwán. El presidente Biden dijo la semana pasada a CNN que Estados Unidos está comprometido con la defensa de la isla y que defenderá a Taiwán si China la ataca. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal para recibir todas nuestras notificaciones. Este lunes, el gobernador de Texas promulgó una ley que prohíbe a los estudiantes atletas jugar en equipos deportivos que no coincidan con el sexo que figura en su certificado de nacimiento. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó este lunes una ley aprobada por la legislatura local que prohíbe a las personas transgénero unirse a equipos deportivos del sexo diferente al biológico. Los estudiantes en escuelas y universidades deben jugar en equipos deportivos que coincidan con el sexo que se les asignó en su certificado de nacimiento. La ley entrará en vigor el 18 de enero. La legisladora republicana Valerie Swanson
fue la autora de la ley y asegura que los deportistas transgénero dañan las ligas femeninas, ya que los hombres biológicos compitiendo con mujeres genera una gran disparidad. El proyecto de ley fue aprobado por 76-61 en la Cámara de Representantes y por 19-12 en el Senado estatal. Existen también otras problemáticas en escuelas e instituciones, no solo en el área deportiva. Los fiscales generales de 20 estados, en su mayoría republicanos, están demandando al Departamento de Educación por el uso de baños transgénero. La realidad es que en Estados Unidos, el fuerte aumento del número de niños que se identifican como transgénero alarma a algunos padres. Esta disforia de género, como lo llamó un estudio realizado en 2018, aumentó luego de las extensas cuarentenas por el virus del PSC y el contacto permanente de niños y adolescentes con las redes sociales. También muchos padres que culpan a la administración Obama por fomentar e impulsar este tipo de implementación LGBT para los menores en los centros educativos comenzaron fuertemente a alzar su voz. Feroces tormentas azotaron el sur de Italia en los últimos días, provocando deslizamientos de tierra y dejando carreteras y campos inundados. Según el sitio meteorológico italiano inmeteo.it, partes de Sicilia y la punta adyacente de Italia, Calabria, fueron golpeadas por un raro huracán mediterráneo conocido como Medicane. Medicane es un ciclo tropical, un fenómeno meteorológico extraño que se da con escasa frecuencia en el mar Mediterráneo. La Asociación de Agricultores de Sicilia dijo en un comunicado que más de 300 milímetros de lluvia cayeron cerca de Catania en solo unas pocas horas del domingo, casi la mitad de la precipitación anual promedio en la isla mediterránea. En varios pueblos y ciudades se cerraron escuelas, se desviaron decenas de vuelos de la zona y se cancelaron las conexiones de ferry entre las islas del sur. Un video filmado desde el balcón de un apartamento en la ciudad de Catania mostró autos sumergidos en el agua mientras poderosas inundaciones envolvieron una carretera durante la tormenta. La policía y los bomberos hallaron el cuerpo de un hombre debajo de un automóvil en medio de las lluvias torrenciales en la ciudad de Gravina, al norte de Catania. Y un hombre de 67 años murió después de que su automóvil fuera golpeado por la crecida de las aguas y el lodo. Su esposa aún está desaparecida. La alerta continúa ya que se espera que alcance su punto máximo entre jueves y viernes. Este fue nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos y no se olviden de suscribirse para recibir nuestras notificaciones. ¡Hasta mañana!